Canal CNC Jumbo. CNC Canal 22 presenta su programa institucional El Director Opina. Todo el acontecer local, nacional y mundial a través de su canal CNC Jumbo. Síguenos por YouTube CNC Jumbo y por Facebook CNC Jumbo. Muy pero muy buenos días. Desde Jumbo, capital industrial del Valle del Cauca, por su canal CNC Jumbo, Canal 22, y su director Giovanni Alfonso Lora con el tema mitos y realidades de la pandemia y la reforma tributaria. Estas emisiones que se hacen es con el fin de que podamos expresar nuestros sentimientos y punto de vista de lo que está aconteciendo en el país. Solo con el ánimo de dar una opinión, no con el ánimo de ofender absolutamente a nadie. El país ha entrado madurando en la situación de que cada cual dentro de esta democracia puede dar sus opiniones con respeto y con fundamento. El tema número 1 tiene que ver con lo de la pandemia. Situación bastante difícil, donde algunos sectores lo han tomado de una manera seria, respetuosa. Otros sectores han querido sacar provecho político de esta situación. Hay otros sectores que simplemente lo han tomado deportivamente. Pero la realidad de todo esto es que estamos en una situación grave. No solo a nivel de Colombia, sino también a nivel mundial. Donde en estos cuestionamientos que se hacen, hasta se pone en duda la honestidad y el profesionalismo de todos los sectores de salud, donde me parece que es injusto. Los médicos que son profesionales, las enfermeras, las auxiliares, el personal de aseo, los vigilantes, estoy seguro que hacen lo mejor posible y a veces los tratan como asesinos, los tratan en unas descalificaciones de colocarlo en el nivel de personas que sí le han hecho daño al país. Cuando hablo de sacar provecho político, escucha uno con preocupación posiciones que más allá de buscar soluciones, porque el país ante esta situación debemos de ser solidarios, debemos unirnos, acabar con las ideologías, con los oportunismos y tirar todos para el mismo lado. Este es el momento de hacerlo. Entonces comienzan unas cuestiones que uno se queda aterrado de las conclusiones y de cómo mucha gente lo asume como verdades absolutas. Que estas pandemias se las han inventado para ocultar cosas, que las personas que han fallecido no es real, que esas cifras son maquilladas, que lo de la vacuna son sofismas de distracción, y que patatín y que patatán. Pero la realidad es que las UCIs están pasando por cifras indescriptibles. Con tristeza uno ve ciudades como Medellín, como Bogotá, donde cada día aumentan las cifras, no solo de contagiados, sino las cifras de muertos. Y cómo escucha uno ese clamor de los médicos,
enfermeras, auxiliares, pidiendo mesura, y algunos no lo hacemos. Es terrible esta situación, donde mucha gente se niega a vacunarse, donde se ha demostrado históricamente que en el país las vacunas han prevenido enfermedades que anteriormente, en la década de los 60 y 70, eran mortales. Pero no se politiqueaba sobre esto. Hoy los niños nacen y les aplican hasta 5 vacunas y les dan refuerzos. Y no se dice tanta cosa que se dice hoy en día. La realidad es que tenemos que cuidarnos. La realidad es que hay que usar tapabocas. Mira uno con preocupación cómo las fiestas clandestinas, no una ni dos, muchísimas que tienen que ser intervenidas, donde la gente sigue tomando licor como si nada. En los barrios donde se habla de pobreza y se habla de injusticia, pero son barrios donde se está bebiendo licor. ¿De dónde sale esta plata? Entonces uno se pregunta, ¿a qué le estamos apostando? ¿A qué le estamos jugando? Hay contagios que suceden por accidente, eso es una realidad. Uno se puede descuidar y de pronto compartió con alguien que uno no sabía que estaba contagiado, o de pronto tocó alguna superficie, se infectó y bueno, se sobó los ojos o se metió los dedos a la boca, bueno, por accidente. Pero hay otras que son prevencibles, no se tiene que llegar a arriesgarse tanto como está sucediendo. Ayudemos entre todos a ver qué podemos hacer y dejemos ya el oportunismo, aterricemos y actuemos como personas maduras. Este es el primer tema. Entonces los invito a un corte de comerciales y entramos al segundo tema, y es lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Ya regresamos. Mineros del Valle, expertos en el manejo de dinamita, expertos en volamiento de roca en carretera, minas, alcantarillado y terrenos que se necesiten dinamitar. Poseemos la tecnología para abrir carreteras. Llámanos para tener el gusto de atenderte. Mineros del Valle. Canal CNC. Bueno amigos, ya tocamos el primer tema y tiene que ver con lo de la pandemia. Ahora toquemos un tema con pinzas, y es el de la reforma tributaria. Y los conceptos que yo voy a emitir no son técnicos, pero son de sentido común. Porque ante todo, nosotros tenemos que ser corteses. Hay una frase que dice que lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que uno reconozca las cosas como son y no someterse a la manipulación no significa que esté arrodillado. Significa que uno tiene que ser ecuánime y que cuando uno habla de tolerancia, pues tiene que aplicarla. Y este es mi punto de vista en lo que tiene que ver con la reforma tributaria. En este momento, lo que sí es cierto es que los sectores menos favorecidos del país están siendo subsidiados por el gobierno, eso es una verdad. Familias en Acción, Jóvenes Pilo, adultos mayores, está lo del PAE. Y obviamente los gobiernos no producen dinero. Los gobiernos recaudan dinero
y es lo que tienen que distribuir. También hay que reconocer que los gobiernos tienen una carga prestacional muy alta. Es sabido que los trabajadores estatales son los que tienen mejores sueldos de este país, más que inclusive que los del sector privado, obviamente con algunas excepciones de los profesionales, pero el trabajador raso, digamos que tiene un sueldo normal en el estamento privado, pero en el estamento gubernamental los sueldos son mejores y tienen prebendas que no tiene un trabajador del común. Es sabido también que, por ejemplo, las pensiones, un trabajador del común de un sueldo mínimo no podría aspirar a tener un sueldo de 3, 4 o 5 millones de pesos, sea la circunstancia que sea. Y de eso es que vive el gobierno, de los impuestos, y que tiene que sostener esa carga prestacional. Y ahí tiene que destinar unos dineros para subsidiar a los más pobres. Y eso es lo que está sucediendo ahora. ¿Qué pasa cuando se está agotando los recursos y no se está produciendo dinero? Pues por lógica un gobierno tiene que hacer una reforma tributaria. ¿Y a quiénes van a impactar? Que ese ahí es mi punto de vista. Si no entra dinero, los que van a llevar del bulto, como se dice, son los más pobres porque no le van a poder pagar subsidios. Y si nosotros nos interesa tanto los pobres, ¿por qué somos reacios cuando nos ganamos 4 o 5 millones a no aportarle y ayudarle a los otros? Entonces la gente dice, no, es que solamente los ricos. Bueno, si yo que vivo del sueldo mínimo y mi vecino que vive con 6 millones, ¿cuál de los dos es el rico? ¿Cuál vive mejor? No hablemos de rico, ¿cuál vive mejor? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿por qué ciertos partidos políticos que son se abanderan de que ayudan a la gente pobre, a la gente más favorecida, se oponen? Hombre, listo, si hay unos puntos de la reforma tributaria que no les parece bien y que de pronto tiene sus micos, bueno, aporten ideas para mejorarla. Pero a uno le da como la impresión de que le apuestan a que al gobierno le vaya mal, que no le siga dando el subsidio a los más pobres, que los más pobres formen el caos para sacar provecho. Esa es como la percepción que uno tiene. No. El hecho de que yo no estoy de acuerdo con un gobierno, aporto ideas, más en esta situación. Porque es que tenemos que ver en la situación que estamos, donde necesitamos es dar ideas, no problemas. ¿Hasta dónde nos interesa tanto el país? Ese es mi punto de vista. ¿Qué va a pasar con la gente que recibe los subsidios? ¿Realmente los que se oponen a la reforma están pensando en los más pobres o sacar un provecho político? Es como la reflexión. ¿Qué va a hacer la gente? Que es lo que uno a veces pregunta, y yo he hablado con mucha gente que reciben los subsidios. Reciben los subsidios y conozco casos que de ahí pagan sus piecitas o se ayudan para la comida y son los primeros que están comiendo cuento de que la reforma no debe de ir. Si los primeros que van a llevar son ellos porque no le van a poder dar la plata. Sentido común. Y ahora yo sé que mis detractores van a decir, vea, ella está hablando del arrodillado. No. Gracias a Dios, con esfuerzo y con trabajo, he logrado tener una independencia y trabajar independientemente. Gracias a Dios no dependo de la política ni dependo del Estado. Dependo de lo que yo hago. Gracias a Dios para que mis enemigos políticos no van a decir, no, ya se arrodilló. Yo no me arrodillo y no ante Dios. Pero sí dejo esta reflexión. Pensemos primero en el país. Y ya de pronto cuando pase toda esta pandemia y esta situación tan horrible, pues bueno, sigamos con estas luchas políticas. Pero el país está cambiando. Yo sí pienso que el país está cambiando y la desigualdad que había en los años 70, 80 y 90 no es la desigualdad de hoy, porque conozco muchísimos empresarios que llevaron una infancia bien difícil y hoy en día son hombres prósperos, hombres que han formado empresa, que generan empleo. No solo como se dice que solo los ricos, no. Gente que se ha hecho a pulso y hoy en día son grandes empresarios. Esa es como la reflexión. Jóvenes que se preocuparon por ser profesionales y hoy en día son gente muy talentosa y que llevaron una infancia bien pobre. Es de esfuerzo, es de trabajo, es de dedicación, es de disciplina.
A veces la vida es eso. Ahí les dejo la reflexión. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Canal CNC.